tuviste todo tipo de trabajo Unos cuantos. cuando eras jovencito. Y hay una cosa que me identificó, hay varias cosas que me identificaron con vos, salvando la edad. Una es cuando contás que como profesor llegaste a tener, decís, 2000 horas. Bueno, 1900. yo sé lo que es ser profesor taxi. Cuando corrías de una escuela a otra y así. Sí, yo cuando estudié historia no me proponía ser profesor de secundario. ¿Viste? Me imaginaba un perfil académico de dar clases solo en la universidad y tratar de postular a una beca del CONICET, suponete, me imaginaba ese perfil. Pero bueno, una cosa va llevando a la otra y a fines de los 90 tomé muchísimas horas de clase. ¿En provincia? Porque En vos provincia de vivís Buenos Aires, claro, porque era la época de esa reforma educativa de los 90, que incluía la EGB de 9 años y el polimodal, y hubo en ese momento como una explosión, de demanda. digamos, como una abundancia de escuelas, una abundancia de cursos y una abundancia de horas. Entonces tomé, además de mis clases en la universidad, que eran un puñadito, un montón de horas de clase, turno mañana, turno tarde, turno noche. Viste que uno se sobreexplota como docente, o sea, lo que no logra por un aumento salarial, lo logra por un aumento de las horas que da. Así es. Entonces, bueno, más o menos podía sostener a mi familia con muchas horas de clase. Sí. Que vos te casaste muy joven. Sí, nos casamos, nos pusimos de novios jóvenes, porque nos pusimos de novios en el último año del secundario con mi mujer. Dos chiquitos. Dos nenes. Yo ahora veo a mis hijos y digo, yo era así. Y yo estaba tomando compromiso. Y nos casamos de 24 años. Y claro, esto de tratar de tener una casa propia, pedir plata, viste, a familiares para que te ayudaran, y después tener que devolverlo. Entonces, la ventaja en esos años era, bueno, te llenabas de trabajo, pero mal que mal podías ir juntando un manguito para ir devolviendo. Entonces, bueno, creo que tuvo que ver con eso. Yo te he leído muchas cosas y he visto las películas que se hicieron sobre tus libros. Contás muy bien. ¿Tuviste en la familia quien te contara cuando eras chico? Mira, creo que tuve dos grandes privilegios. Por un lado, tuve una casa de lectores. Y eso me estimuló mucho a aprender a leer antes de ir a la escuela. Y eso de ponerte a leer es que te cuenten también, que te cuenten todos los anónimos autores que están ahí. Y tuve a mi abuela Nelly, que era muy buena contadora. Muy buena contadora de la historia familiar, sobre todo. Me acompañó mucho ella en mi niñez y mi adolescencia. ¿Viste la típica abuela de que te cocina, te sirve y se sienta con vos a cerciorarse de que comas y no te pongas verde y te alimentes? Y yo me acuerdo que era una fuente inagotable de contarme historias de la familia. Ella, si bien era argentina, era hija de españoles, casada con un español. Era el lado materno. Claro, todo el lado materno era español. Y como yo perdí a mi papá de muy chico, yo creo que el lazo con ese costado terminó siendo más fuerte porque fue de donde más historias me cayeron. Claro. Y todavía hoy tengo como el rumor de su modo de contar y de ligarte con un pasado. Eso es invalorable para mí. O sea, es que yo estoy convencida, pero además creo que está comprobado que aquellos que cuando siendo chicos les contaron cuentos fueron muy estimulados para la lectura. Yo creo porque que es la curiosidad de ver qué encuentro yo en esos dibujitos. Yo creo que sí.
Y te agrego algo, Graciela, que es la paciencia del adulto. Un adulto paciente con la curiosidad de un chico creo que es clave, porque te agrego a mi viejo en el rol de explicarte el mundo. ¿Cómo es eso? Yo recuerdo ir con mi papá a su consultorio de la capital y ir a una fiesta, ir en el tren, porque vos podías ir preguntando y te iban contestando. Y uno parecía, bueno, es lo normal, pero después comparando con otros padres y otras madres, no siempre es tan normal como uno desearía. No, algunos. Esto de, explícame cómo funciona esto. Ah, mira, esto, las señales de los trenes van así y asá, y las vías van de este modo. Ah. Entonces, creo que es como que te habilita un modo de ser en la vida, que tu curiosidad es legítima. Y claro, eso es muy estimulante para toda tu vida. Yo creo que además te da esa atención, que en el fondo es cariño Sí, y ganas de estar, sí. que no es poca cosa para No, cualquier seguro. padre. Te da recursos para enfrentar las cosas difíciles después cuando sos grande. Yo creo que sí. Me parece que uno replica esa paciencia y ese afecto por la complejidad, que en el fondo tan importante es, ¿no? Esto, bueno, enfrento esta situación compleja, desafiante, confusa. Yo creo que ¿Qué herramientas tengo? entre las herramientas que tenés están esos relatos, y sobre todo esas actitudes, ¿no? Esas actitudes de, bueno, a ver, veámoslo, porque a veces había respuestas y a veces no, a veces había, déjamelo pensar, averigüemos, ¿no? Me parece que, bueno, tal vez por eso uno termina ejerciendo la docencia, que también es una forma de la paciencia, ¿no? Querer transmitir, y sobre todo, habiéndote gustado la historia, es Sí. la memoria, la construcción de la memoria, en fin, es todo. Héctor, tu papá murió cuando vos tenías 10 años. Sí, sí. Y yo leí que a vos te dio mucha bronca, mucho odio. Sí, atroz, atroz. Fue una larga etapa de rebeldía. Yo creo que cuando te toca un dolor que vos juzgás inusual en tus pares, hay una cosa de, ¿esta por qué me toca a mí? ¿Por qué yo? Porque viste que hay ciertos dolores que uno considera, me parece, dentro del estereotipo de, bueno, no sé, que tus abuelos se mueran en tu adolescencia. Ponele, vos decís, Es lógico. pero... Te puede doler, seguro te duele. Claro, según pero, la relación. pero viste que no es lo mismo el dolor que uno considera, bueno, es lo que toca normalmente y ve cómo lo procesa, que un dolor al que le tiene que sumar la normalidad de, no, lo normal no es que pase ahora. La pérdida de un hijo o la pérdida de un padre cuando tus amigos no pierden a sus padres. Ah. Y en esa edad, en mi caso, es que tu papá todavía se mueve en el estrellato del superhéroe. Exacto, nunca llegaste a criticarlo siquiera. Viste, por suerte, en un punto, porque también con 10 años te puede haber tocado un padre horrible. Oh, absolutamente. Y ya puede haber hecho méritos para que lo desprecies. Además tenés que romperte el alma para poder idealizarlo de algún lugar. En el caso que me tocó a mí, fue al revés, fue la idealización absoluta y de repente, ¿cómo se muere? No se puede morir. Yo recuerdo, él murió de cáncer, con lo cual hubo toda una previa Dolorosa. dolorosa, y donde me trató el resto de la familia de preparar. Pero para mí era imposible. Era, no, me están mintiendo, se están engañando. No, era una negación absoluta, claro. Y cuando aterricé, lo primero que hubo fue mucha rabia, mucho enojo. Yo recuerdo que leí
una frase tuya más o menos, es que al final yo odiaba hasta a Dios y lo peor, Dios me odiaba, porque me mandaba esto. Claro, vos viste, más allá de que todas las religiones, creo, tratan de educarte en la aceptación, en la resignación, en la paciencia. No, es mucho pedir, es mucho pedir. La vez pasada, a un sobrino nieto mío, de 8 años, apareció el tema de mi hijo desaparecido. Y la verdad es que nunca habían hablado de eso. Y su mamá, de la mejor manera que pudo, se lo explicó. Entonces él la miró seria y le dijo, todo eso que te contaron es mentira. Así que a mí no me lo cuentes, porque es mentira. Y es natural. Tendrás que procesarlo. Es que claro, no siempre uno puede procesar a la velocidad que los demás esperan o que la vida espera de vos. Y menos siendo tan chico. Una cosa que me identificó también con vos en eso de si estabas enfermo con un poco de fiebre y te hacían quedar en la cama, aprovechar para leer. Yo llegué a poner el termómetro en la lamparita. No. Para que subiera un poquito la... Qué vergüenza, una mujer de prestigio. No, pero no era una mujer de prestigio en ese momento, era una pendeja que quería leer. Y no ir a la escuela, claro. Además. No quiero dar malas ideas. Por suerte ya no se usan termómetros de mercurio, no hay cómo copiarlo. Habría que ver si funciona con las lámparas, con los nuevos, los digitales. Lo pruebo y te cuento. A escribir cuentos? Empecé tarde. Cuando digo tarde me refiero, no es que arranqué en la adolescencia y seguí. No, cuando tenía 25, 26 años, recién ahí empecé a escribir cuentos. En ese momento yo no me di cuenta de por qué, pero tenía que ver mucho con la paternidad. Porque con mi mujer estábamos, bueno, además de pagando la casa, pensando en la posibilidad de convertirnos en padres. Y eso para mí era algo sumamente estimulante y sumamente angustiante también. No solo por esto de ocupar de repente ese sitial inmaculado y dificilísimo. En el que vos habías puesto a Héctor. ¿Cómo yo voy a hacer lo mismo que hacía Héctor? Si esto hace 15 años que no hay padre. Por supuesto que hubo madre, pero es otra cosa. Sí, es otra historia. Y mi rol inminente era el de padre. Y además, la angustia de, ¿y si a mis hijos les pasa lo mismo que a mí? Que era inquietante. O sea, había mucho riesgo, mucho peligro. Y eso que eras muy joven. Bueno, pero mi padre murió de un año más de lo que yo tengo ahora. Sí. Por suerte mis hijos ya son más grandes, pero fíjate cómo... Pues te apuraste. Claro, yo dije, bueno, ya, el varón tiene 20, la nena tiene 17. Listo. Una estupidez. Pero yo creo que escribir ficción a mí me ayudó a tramitar lo peor de esas angustias. Y sigue siendo así. Y fue por los cuentos, y contás bien, repito. Empecé con cuentos. Claro, yo había estudiado historia, no estudié letras, no hice taller literario. Me sentí cómodo escribiendo cuentos. Y encima estaba esta cosa que tiene el cuento de, bueno, en una noche de insomnio o en 2, sale. Después vemos si sale bien, sale mal. ¿Lo corrijo o no lo corrijo? Lo corrijo 1000 veces, pero esta sensación de saciedad, aunque sea momentánea, de necesito decir, necesito expresar, necesito entender, lo largo, lo suelto. Una cosa casi orgánica, casi fisiológica ahí. Había, sobre todo en ese momento. Y bueno, sale.
y cierta calma posterior. Lo que hicieron que te conociera mucho el gran público, después ya te conoció, pero fueron los cuentos que tenían que ver con fútbol. Sí, porque a vos te gustaba. A mí el fútbol me gusta mucho y sos jugarlo. Independiente, yo soy de Racing. Independiente. ¿Vos sos de Racing? Sí. Bueno, somos las dos veredas de Avellaneda. Sí. Pensémoslo así. No te pido, lástima, no. No, porque, mi papá era independiente, con lo cual la ligazón con Independiente también es una ligazón con todo aquello, y con todo lo perdido y con todo lo extrañado. Pero me gusta mucho jugar al fútbol también. Y tuve mucha suerte porque en esa época que yo empecé a escribir, y que algunos de mis cuentos hablan de fútbol, Alejandro Appo estaba en Radio Continental empezando con un programa que buscaba juntar el fútbol con otras cosas, con el arte en general, el fútbol con la literatura, el fútbol con la música, el fútbol con el cine. Y en eso de la literatura leía, iniciaba sus programas de los sábados a la tarde leyendo un cuento, Fontana Rosa, Soriano, Benedetti, Galeano. Y mi mujer y algunos amigos, Sergio, Jesse, algunos de mis grandes amigos me decían, ¿por qué no le llevas estos cuentos de fútbol a Alejandro Appo? Y yo, que seguía siendo tímido y seguía siendo apocado, no se me había pasado con el tiempo. Se te pasó ahora ya. Más o menos, bueno. más o menos. Un poco sí, pero que el trabajo te obligaba, pero yo decía, pero también era muy autocrítico, que creo que es algo bueno dentro de todo. Sí, esto le gusta a ustedes porque ustedes me quieren. Que lo leen y lo festejan porque me quieren. De puro condescendiente. Claro. Y no, que dale. Bueno, entonces junté 3 cuentos de fútbol casi con un afán de revancha, Graciela. O sea, casi de, le voy a tapar la boca a esto para que vean que están equivocados. Y me fui ¿Ni un chiquitito así de esperanza? No, creo que no. Han pasado, estamos hablando del año 96, sí, ya pasaron muchos años. Filtraste mucho todo. Pero yo creo que no, yo creo que la esperanza la invento ahora cuando lo cuento, pero me parece que si voy a ser fiel a mí mismo, nada. Y llevé 3 cuentos, claro, estamos hablando antes de internet, antes de todo. Llevé 3 cuentos a Rivadavia al 800, a Radio Continental, y los dejé en un sobre de papel madera ahí en la recepción de la radio. Y encima, claro, me recibe un conserje, un portero que me dice, bueno, déjamelo, y lo tira en un estante de este tamaño que decía, viste, había un estante para cada programa, y lo tira ahí con infinidad de sobres, papeles y paquetes, para todo con afecto, y yo dije, bueno, listo, acá terminó mi carrera literaria, por eso te digo que creo que la esperanza tendía a cero. Bueno, o no tanto porque al sábado siguiente y al otro prendí la radio a ver si... No podía ser. Pero el sábado siguiente no leyó nada, pues dije, efectivamente. Pero al otro leyó un cuento. Leyó la carta con la que lo había acompañado, y me acuerdo, yo estaba saliendo de dar clases en Ciencias Económicas ahí en la calle Córdoba, un sábado 3 de la tarde, y busco un teléfono público, ni celular, y la llamo a mi mujer diciéndole, poné la radio, poné un cassette y grabalo, guardemos un testimonio de esto, porque claro, ¿qué me iba a imaginar yo que después iban a haber libros que guardaran esos cuentos? Y bueno, así empezó. ¿Y que te ibas a imaginar que un libro tuyo iba a estar en la película que ganó un Oscar? No, con Campanella, digamos, Juan empezó a leer los libros de cuentos sin que yo me enterara, o sea, simplemente de entrar a una librería, que le gustara un título. Fíjate lo que son los azares, ¿no? Mi segundo libro de cuentos se llama Te conozco, Mendizábal. Sí. Le gustó ese título. Él no me conocía, lógico, nadie me conocía. Y se compró ese libro, le gustaron esos cuentos, fue a ver qué otra cosa había, empezó a especular con hacer algo juntos. Después de hacerle una Avellaneda, él se contactó conmigo. ¿Te imaginas lo que fue para mí que me llamara Campanella? Yo pensaba que era un amigo haciendo Otra que Appo.
Y entonces, claro, cuando fue el estreno de Luna de Avellaneda, él me invitó a la van premier. Yo la verdad que ya mi nivel de incredulidad estaba superado. Pero, y vuelvo a esto del pudor y de la vergüenza, porque cuando yo escribí La pregunta de sus ojos, que estábamos ya no en tratativas, en charlas con Juan de hacer algo juntos, no le avisé que estaba escribiendo una novela. Que de última es más fácil adaptar una novela que un cuento. Claro, sí. Por una cuestión de extensiones. No le avisé. Yo pensé, a él le gustan mis cuentos, bueno, veamos mis cuentos. Publiqué la novela y él se la compró y se la llevó en un viaje a Nueva York y se la fue leyendo en el viaje. Me dijo, me escribió, ¿publicaste una novela? Sí. Y él fue el de la idea de que sea esa la historia que llevemos juntos al cine. Ahora, todo lo que pasó después sigue siendo asombro. Es toda una construcción. Si vos mirás para atrás, de últimas, fuiste dando, aunque no te lo hubieras propuesto, fuiste dando los pasos para llegar. A veces pasa eso, no necesariamente uno planifica todo. No, yo sí, creo que uno planifica casi nada, pero creo que también hay un factor de azar fuertísimo, Graciela, porque sí. Uno puede decir, no sé, el Si secreto podía de sus no ojos, haberlo leído Campanella, qué sé yo. O suponete, cuando nosotros estrenamos la película en agosto de 2009, en la van premier estábamos con Juan afuera de los cines, sentaditos en un escalón diciendo, ¿qué pasará? ¿Cómo recibirá la gente esta película? Ni se nos pasaba por la cabeza que 6 meses después ganara un Oscar. Eso son como una serie de peldaños y rimas entre el gusto de la gente o bueno, después el gusto de los miembros de la academia, que te voten esa y no voten otra. Está bien, pero era una construcción seria. Sí, sí, pero... Lo mismo que, sí. a ver, yo el último obviamente que leí, obviamente es La noche de la usina. Uh-huh. Después buscando, que me hizo reír, yo pocas veces me he encontrado riéndome sola con episodios. Está muy bien contado. Es gente rara esa, La noche de la usina. Es gente muy rara. rarísima, pero hay lugares que me maté de risa, además de estar atenta a cómo terminaba la historia. Ahí me encontré con 2 padres distintos. Sí. Y uno que yo supuse, Perlasi, que era el ideal del padre. Uh-huh. El tipo cariñoso, pudoroso con los sentimientos del hijo, respetuoso pero muy que lo cuida bien. Sí. Y el otro, Francisco Lorgio, sí. un padre permanentemente insatisfecho, Uh-huh. de esos que hacen que un hijo termine preguntándole, pero ¿qué más querés que haga para que te caiga bien? Muy duro en eso. Y yo dije, ¿cómo caló la figura del padre en este muchacho? Este muchacho venís a hacer vos. Yo vengo a ser este muchacho, gracias. ¿No? Qué fuerte, porque están los dos como opuestos y los hijos con la distinta influencia. Además de la historia. Sí. Bueno, es que yo creo que sigo usando lo que escribo para preguntarme cosas. Entonces, suponte, yo puedo estar muy tranquilo en un punto, decir, bueno, mis hijos han superado la niñez sin quedarse huérfanos de padre. Bien. Un logro. Un logro. Ahí, ese lo logramos. Ahora, ¿qué padre soy? ¿Qué padre soy hoy? ¿Qué padre voy a ser dentro de 2 años? Voy a ser un padre al que mis hijos quieran, respeten, les sirva como ahora compañía. tus hijos? Ahora tienen 20 y 17. O sea, Son plena jóvenes. adolescencia. Todavía un padre importa y mucho. Yo creo que sí. Entonces, yo todos los días me pregunto qué padre soy. Y me pregunto si soy el mejor padre posible para ellos o no.
y me preocupo también de no ser un padre como ese otro, como ese Lorgio, que un padre exigente, distante, que esté mirando siempre lo que falta y no lo que hay. Que te está mirando, pero mal. Claro. Sí, porque también podría no mirarte directamente. Exacto, bueno, listo. No, por eso, si bien yo te cuento una historia en mis libros, al mismo tiempo mis libros son un montón de preguntas para mí mismo. Es que es muy difícil escribir sin subjetividad. No siempre está escribiendo de uno. Yo creo que sí, está bien y es inevitable. Lo que sí, a lo mejor a mí no me gusta tanto como lector es cuando leo una novela donde todo es subjetividad. ¿Cómo decirte? Donde lo único que es un autor hablándose a sí mismo. Yo me quedo medio afuera ahí, te soy sincero. Te puede empachar. Y ahora, cuando me cuentan una historia y me atrapan con esa historia y al mismo tiempo de vez en cuando puedo entrever al autor o la autora por detrás, eso es lo que a mí más me gusta como lector. Y supongo que lo que a uno más le gusta como lector es lo que uno termina haciendo como autor. Sí, porque es un espíritu crítico que busca. Y porque uno está tratando, me parece, de reproducir cuando escribe ese placer sublime que siente a veces cuando lee. Esa sensación de comunión con el libro, de compenetración, de no lo quiero terminar para que no se me acabe, pero al mismo tiempo necesito seguir porque necesito saber. A veces hay un momento de la escritura que sentís eso. Y digo un momento, pues a lo mejor, no sé, La noche de la usina me llevó 2 años y yo eso lo sentí 4 o 5 meses. Los últimos. Cuando la cosa funciona y está aceitada y es como un tobogán que te subís todos los días y más. Pero qué momento, qué placer. Yo escribí, y siempre escribí con cosas donde yo fui protagonista, ¿no es cierto? En los 4 libros no soy escritora, no pretendo serlo, escribo lo que me pasa. Y casi siempre en la mitad del libro, yo decía, ¿para qué estoy escribiendo esto? ¿A quién le va a interesar? Como no sea a mí misma. Bueno, por suerte los editores me convencían que siguiera y los terminaba por lo menos. Es otra historia que sirva. Pero, porque quedarse ahí hubiera sido peor, por la mitad, ¿no? Lo entiendo eso, porque me pasa. Y además no poderlo leer hasta un tiempo después. Por la autocrítica, severamente autocríticas. Es que yo creo que en un punto está buena la autocrítica, en un punto. Bueno, como tantas cosas son esos desfiladeros donde está bien si uno se mantiene en el desfiladero y no se escapa a ninguno de los 2 lados. Porque digo, de un lado de la autocrítica está la parálisis. Si vos te pasás de autocrítica, viste que enmudeces. Es una buena justificación para no hacer nada. Sí. Sí, no, yo no escribo, por decir, porque soy tan autocrítico que es un riesgo, pero también está el riesgo de cualquier cosa que uno hace, se enamora muy rápidamente de lo que uno hace, también es un riesgo. Casi peor que el anterior. Difícil que a mí me ocurra, pero bueno. Bueno, no, pero no digo que te ocurra a vos, pero vos... a veces uno se topa sí. con gente así y con sus obras, ¿o no? Y sí, cómo no. Hoy vos estás trabajando, lees 2 veces por mes. Sí, 2 veces por mes en Perros de la Calle, sí. Y es lindo para vos leerlo. Es lindo. ¿Sabés de dónde saqué la idea en realidad? De mis clases. ¿Pero por qué? Digamos, Andy Kuznetsov me invitó a hacer una columna en su programa, de lo que yo quisiera. ¿Viste, Andy? Sí. De lo que vos te parezca. Yo dije, no, decime vos. No. Elegí vos. Yo trabajé, ahora no lo estoy haciendo, en algunas escuelas de Pontevedra, en el partido de Merlo, en unos barrios muy, muy complicados, pesados. En unas escuelas muy difíciles. Y tomé la costumbre de separar media hora por semana
para leerles cuentos a mis alumnos. Qué No bueno. cuentos míos, ¿De qué sea? cuentos. Lo empecé el primer año cuando vi lo que odiaban leer y lo mal que leían. Chicos de 15, 16, 17 años, o sea, chicos grandes ya no, chicos chiquitos que están todavía aprendiendo, No. sino chicos que ya no aprendieron a leer concienzudamente, Con gusto y por gusto. fluidamente. Y descubrí cómo mi lectura de un tipo que más o menos sí lee, respetando puntos, comas, silencios, entonaciones, cómo para esos pibes era leer. Y claro. Sustentarse en mi voz era leer y que a los pibes dijeran, ah, leer es eso. Es asombroso, es triste y es hermoso al mismo tiempo. Porque, me acuerdo, uno de los primeros cuentos, yo estaba leyendo un cuento de Borges y entra un auxiliar al aula y uno de los pibes, de los que más dificultad tenía, levanta la mano, casi perentorio, y dice, estamos leyendo, con esos modales un poquito ríspidos. Estamos leyendo, le dice, y la persona sale del aula. Y a mí me encantó esa primera persona del plural. Yo seguí leyendo. Él estaba leyendo con vos. Estaba leyendo él. Bueno, de eso se trata. En realidad en la radio lo ha hecho Alejandro Apo, Sí, Guerrero sí, Martínez, sí, Betty Elizalde, pero a lo mejor para un público más joven y más vertiginoso, los programas de Andy son O sea, todo lo que da. a todo lo que da, de repente decir, bueno, hoy, recuerdo el primer día que fui, y dije, bueno, ¿cuánto podré leer? Me dijeron, 1 minuto y medio, 2 minutos. Y ya lo llevamos a 7, 8 minutos. Y aguanta. Y no solo aguantan, es tan lindo que te lean. Es tan lindo que te lean. Es una experiencia íntima, hasta erótica en un punto. Hay una cosa de placer romántico o hasta erótico en el hecho de que te lean, que es algo que hacemos con los chicos y después delegamos en los chicos. Ah, bueno, ya aprendiste a leer de manera silenciosa, listo, terminó. Ya está. No, leamos. 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 A ver, en un momento dado te aplaudieron en una cancha cuando se anunció. La de Independiente. ¿Te sentís? Pobre, no tuvieron opción. Bueno, está bien, como quiera. Pero vos te sentís un ídolo popular en ese sentido. No. No, ídolo popular es muy grande. No, pero sí me gusta que mis libros le gusten a un buen número de lectores. Te soy sincero, no me resulta tan fácil prescindir de la aprobación de los demás. Y no, además uno escribe y publica para que lo lean. Bueno, no sé, no siempre, Graciela. Yo tengo colegas que te dicen, a mí no me importa si me leen 5. ¿Vos les crees? Yo seré muy crédulo, pero les creo. Porque para eso se fotocopia y repartirlo. No Che, sé. cuando te tomas el trabajo de hacer un libro, buscar que te lo publiquen, que no siempre es fácil. Dificilísimo. Dificilísimo. Ir a verlo en las vidrieras, ¿cómo no vas a querer que te lean? No sé, a mí me encanta, pero no... A mí también, y que me digan además lo que opinan. Sí, sobre todo si opinan bien. Bueno, eso desde ya. Pero también cuando me han dicho, no, mirá, a ver, yo he escrito mucho relacionado con la política, obviamente. Sí, lógico. Y ahí el tema de discusión es muy posible, porque uno siempre tiene una visión que no necesariamente es la visión. Sí, pero hay una pretensión de conexión con la realidad que en lo mío no está. Es ficción, es distinto. En lo tuyo, sí, hay una... Al mismo tiempo vos te apoyás en momentos de crisis en los libros, partís de eso. Es cierto. Y dijiste que te gustaba mucho Eric Hobsbawm. Sí. A mí también. Y te Lo recomiendo. conocí. ¿Eh? Lo conocí a Eric Hobsbawm. Leí. Casi. Me tomé un café con él. Sí, Ese sí perdón. que es- Continúa, te di Es un envidia, ídolo. seguí adelante. Al que le gusta la historia es un ídolo. Pero además el coraje, ¿no? Un tipo muy corajudo en cuanto a su ideología y sostenerla. Ahora, hay otro escritor inglés, que si no lo viste, a lo mejor sí,
Judd, Tony Judd, No. que es, después de haber leído Hoffman, tenés que leer eso. Tony, Mira, bueno. J-U-D-T. No estoy haciéndole propaganda acá porque no. Sí, aparte Inglaterra. no van a salir masivamente a buscarlo. No. ¿Tenés alguna rutina todas las noches? ¿Cada noche? ¿Para escribir, decís vos? Para escribir, Porque mi antes rutina de irte a nocturna es la dormir. lectura. Mi rutina, no puedo dormirme sin leer. Y vuelvo a mis viejos. Nosotros con mi hermano dormíamos en camas cucheta, mi hermano arriba, yo en la de abajo, y mis viejos me pusieron un veladorcito de plástico clavado en una de las maderas para que yo pudiera leer a la noche. Y desde mis 5 años hasta hoy, yo me puedo acostar a cualquier hora de tarde, de fatiga, de lo que sea, necesito leer aunque sea un par de páginas. Y me encanta cuando, si está toda la familia durmiendo, que la única vigilia sea la mía leyendo, es uno de los placeres más grandes de la vida.